gracias a vosotros también. Las 4 de la tarde no es precisamente la mejor hora para sentarse a escuchar hablar sobre ecodiseño y ecoinnovación, pero bueno, arrancamos. Un lujo tener a estos ponentes que voy a presentar uno a uno y luego ellos se presentarán en 2 o 3 minutos, ¿vale? Bueno, José María Fernández Alcalá, Chema, trabaja en IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Lleva trabajando más o menos 16 años como responsable en proyectos. También es profesor en diversos másters en la Universidad de Vigo, de Oviedo y de Deusto. Juanma Valverde es director técnico de CIDEC, Centro de Innovación y Desarrollo por la Economía Circular. Correcto. Markel Cormezana, está difícil, diseñador en transición y socio fundador en Holland Design. También colabora como profesor en IED, Escuela Universitaria de Diseño, y también estás en Inedit, he visto trabajando. Hola. Y Rubén Carnerero, apellidos complicados, ¿eh? Bastante. Director técnico en ICA Ingeniería, empresa especializada en prestar servicios de coinnovación a través de medición y comunicación. Si queréis ahora habláis 2 o 3 minutos, un poco os presentáis vosotros, si queréis relacionarlo un poco con el tema que vamos a hablar, y después yo os lanzaré unas preguntas y al final, bueno, dejaremos al público y a los asistentes que os pregunten, si os parece. Perfecto. ¿Empiezas tú? Yo mismo. Muchas gracias, Nuria. Muy buenas tardes a todos. Como comentaba Nuria, mi nombre es José María Fernández, yo vengo de IOBE. Para los que no nos conozcáis, IOBE es la Agencia de Medio Ambiente del País Vasco, es decir, somos una empresa privada de capital público, el gobierno realmente es nuestro dueño, y nuestras actividades en términos amplios es todo lo que está relacionado con la promoción de la gestión ambiental en todos los ámbitos de la sociedad. Vamos a trabajar, por lo tanto, mucho con el sector industrial y vamos a trabajar también con entidades municipales, con diferentes organismos, salvo la ciudadanía, cubrimos todos los ejes de la sociedad a nivel del País Vasco. Mi ubicación aquí hoy, nosotros llevamos ya 20 años trabajando en temas de ecodiseño. Realmente no se nos ocurrió a nosotros empezar a trabajar en ecodiseño, sino que sí que es verdad que de las otras iniciativas que teníamos en ese vértice que une medio ambiente y empresa, fueron empresas del País Vasco las que percibieron a finales de los 90, que fue cuando a nivel europeo se empezó a extender un concepto que era el de la política integrada de producto, que empezaron a ver que sus competidores en el mercado empezaban a utilizar las consideraciones ambientales vinculadas a producto. Estamos hablando del año 99, en aquellos tiempos pues se hablaba mucho de sistemas de gestión ambiental y muy poco del medio ambiente y del producto, y entonces fue cuando empezamos a trabajar. Desde entonces pues hemos hecho casi de todo. Me centraré simplemente en 2 grandes líneas de trabajo. La primera de ellas fue generar conocimiento y herramientas que permitiesen que conceptos hasta entonces tan complejos como el análisis de ciclo de vida, el propio ecodiseño, las metodologías de diseño, la ingeniería, generar conocimiento técnico para que el sector industrial, no tiene nada que ver diseñar un mueble con diseñar un envase o un componente de automoción, pues cómo se integraban esas consideraciones ambientales en los productos. Asociado a esto nos dimos cuenta de una forma muy rápida que teníamos un problema desde el punto de vista de los profesionales que salían del ámbito universitario. Que en la universidad no se estaban dando este tipo de iniciativas, y ahí pusimos en marcha un proyecto que en su día se llamó Aula de Ecodiseño, hoy en día se denomina Base Ecodesign Hub, que es una iniciativa de colaboración entre la administración y todas las universidades que tenemos en el País Vasco, precisamente para asegurar que en todas las carreras que tengan alguna vinculación se incorporen este tipo de temáticas. Y por el otro lado, lo que hemos hecho durante muchos años ha sido incentivar, apoyar, promover ese cambio en los procesos productivos, en las actividades de las empresas, pues para asegurar que primero con proyectos piloto, luego insertando esos jóvenes que hacían prácticas en la universidad, en las propias empresas, asegurando realmente que nuestro sector industrial, el sector de bienes y productos a nivel del País Vasco, pues vaya haciendo este camino que seguramente hablaremos a lo largo de la sesión, de esa transición de la economía lineal a la economía circular, incorporando el medio ambiente como un factor de competitividad. Yo sí que voy a incidir mucho en que el mejor ecodiseño es aquel que se vende mucho. Es decir, al final las empresas tienen que hacer ecodiseño no solo porque tengan una responsabilidad y una conciencia medioambiental, sino porque realmente tienen que ver que tienen una oportunidad de negocio. Y por tanto tiene que estar en la propia decisión empresarial de la apuesta del modelo de negocio que tienen que desarrollar las empresas. Ahí me dejo, que si no me extiendo mucho más, Nuria, y luego ya tendremos ocasión.
Bueno, pues mi nombre, como habéis dicho, es Juan Manuel Valverde. Soy cofundador del CIDEC, que es un centro de innovación y desarrollo en economía circular. Nosotros nacimos muy apegados a las universidades madrileñas y al ayuntamiento en el proyecto inicialmente, y ahora vagamos un poco más en solitario, porque al final también lo que nosotros tratamos de hacer son proyectos mucho más relacionados con aspectos no tan directamente enfocados a la educación y a la formación, sino también sacar la innovación un poco de las universidades, de lo que hablabas antes, que para nosotros es una cosa fundamental, y empezar a crear proyectos que se pongan in situ en la sociedad, porque no todo va a ser papers en la vida. Lo digo con conocimiento de causa, porque si no se habla mucho de mi pasado, porque veo que lleváis aquí una cantidad de años impresionante, es porque yo anteriormente era economista, me considero ex economista, si se puede decir de esa manera, y básicamente mi transición fue al mundo de la sostenibilidad por un doctorado que sigo haciendo en la Universidad Politécnica en relación con la economía circular, objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa, y quiero básicamente hacer mención que nuestra posición en la mesa es hablar un poco de eso, de la innovación, el diseño, pero sobre todo la innovación dentro de la economía circular, que es nuestro punto. Muchas gracias. Sí, bueno, quería empezar, sé que Chema no le va a hacer mucha gracia que diga esto, pero que me hace mucha ilusión estar en esta mesa, porque yo soy uno de los hijos o nietos de estos programas que el gobierno vasco y yo en particular, y Chema muy en particular también con su energía, han puesto en marcha. Chema fue mi primer jefe y fue la primera persona que me introdujo en el mundo del ecodiseño, y muy probablemente no estaría sentado en esta mesa si no hubiera sido por él y por el gobierno vasco y por el programa que pude cursar, y la beca que pude cursar. También desde el principio colaboré con Rubén también, así que estamos aquí en una mesa casi bastante norteña, aunque... Ya hemos hablado antes de que han hecho una mesa vasca directamente. Sí. Yo vivo en Barcelona, vengo ahora de Barcelona, un poco mi perfil... ahora que hablabas de transición, viene también bastante definido por esta mirada, ¿no?, de transición. Yo venía de la ingeniería de producto, conocí el mundo del ecodiseño y me voló la cabeza y dije, bueno, aquí hay algo importante y una llamada para mí. Y a cierto punto me di cuenta que más allá del producto había otras cosas que repensar, ¿no? Pues si queríamos establecer una economía que pudiera considerarse mínimamente circular, ¿no? Empecé a entrar en el mundo de la estrategia, ¿no?, a entrar a pensar cómo se pueden orquestar estos cambios y cómo se puede ser estratégico a la hora de repensar modelos de negocio, repensar formas organizativas. En los últimos años de mi vida los he dedicado, aparte de trabajar en Inedit, a cofundar y poner mi energía en un proyecto que se llama Holon. Holon somos una cooperativa de diseño. ¿Cuál es nuestra forma de entender? Nuestra posición en el mundo es que queremos ser un agente que, a través de la forma de mirar y la forma de hacer el diseño, ayude a aquellos proyectos, a aquellas organizaciones que creemos que tienen una mirada interesante hacia la que transitar, ¿no? Y queremos ayudar a empujar esa mirada, a hacer que esa mirada sea generalizada a través del diseño. Trabajamos en diseño de servicios, diseño estratégico, y todo lo que tiene que ver con utilizar el diseño como una cultura, como una forma de hacer. Y esto es un poco mi historia. Curioso, ¿no? Porque mi asociación también del Mar y para el Mar está en Bilbao, está inscrita en Bilbao, o sea que 4 de 5. Joder. Soy de Madrid, bueno. pero... Vamos a corregir porque ahora me toca a mí, claro, el último. Una cosa que ha dicho Markel, que haya estado un poco a las órdenes de Chema, que yo también he estado y estoy a las órdenes de Chema, eso no hay que olvidarlo. Ahora Soy el único que no depende de Chema al final aquí, ¿o qué? tanto Markel como yo somos, no sé si me oye bien, tanto Markel como yo somos de Vitoria, así que él sí que viene de allí, pero yo vengo directamente. No os preocupéis que no tengo ningún síntoma, aunque viva a 500 metros de Txagorritxu. Estados tranquilos, así que en ese sentido no hay problema. Presentación oficial. Rubén Carnerero, de Ingurumenaren Kideak Ingeniería, que es el nombre completo de ICA, realmente, donde engloba la empresa. Y podríamos decir que somos una especie de spin-off, cogiéndolo un poco entre comillas, de lo que fue la tercera, en este caso, la primera promoción del aula de ecodiseño, y que 2 años después mi socio Francisco Jesús Campo y yo decidimos embarcarnos en la aventura de crear una empresa nueva de temas de ecodiseño por aquellos entonces, en un sector que hace 16 años, 17 no existía. Y sí que la verdad es que poco a poco hemos ido notando, siempre eres un poco escéptico al principio, aunque lo haces con mucha ilusión, siempre un poco el miedo, digamos, del salto al vacío,
pero vas viendo cómo progresivamente las empresas, bien porque les obligan o bien por temas de competitividad, como bien ha comentado Chema, se tienen que meter. Para que os hagáis una idea, ICA Ingeniería es una ingeniería consultoría, más consultoría que ingeniería, que se dedica especialmente a 3 grandes partes. A mí me gusta diferenciar así lo que es la ecoinnovación. Por un lado, analizar cuál es el punto de partida, bien de la empresa o bien del producto, que eso se hace bien mediante análisis de ciclo de vida o frente a los otros pilares de sostenibilidad mediante Life Cycle Costing o Social Life Cycle Assessment, para aquellos que vayáis controlando un poco el tema. El siguiente, que es el paso a la acción, que es a través de una metodología de ecodiseño, bien genérica o bien especializada según pues, las diferentes tipologías hacia las que vayas a orientar tu diseño, dependiendo del producto que sea, o bien sistematizándolo dentro de la empresa a través del sistema de gestión ISO 14006, que es lo que regula dentro de una empresa el ecodiseño de una manera concreta. Y luego reconociendo tanto la empresa como los productos. Y ahí es donde hemos notado también un boom bastante importante, no solamente con las etiquetas ecológicas, las típicas de Ecolabel, Ángel Azul Alemán, Cisne Nórdico y demás, sobre todo con las EPDs, con las declaraciones ambientales de producto, que hay un boom en el mercado. Y que lo que antes ha comentado Chema, nosotros lo que intentamos transmitir con todo este tipo de herramientas a la empresa es competitividad. Nosotros lo solemos dividir interna y externamente. Internamente, el medio ambiente es una excusa para ahorrar costes. Tienes que buscar la manera de optimizar esos costes. Y externamente, para vender más. Tienes que ser más competitivo, más duro en el mercado y al final diferenciarte del resto. En eso tiene que servir. En el camino, obviamente, mejoras el medio ambiente, pero lo que tienes que hacer, de alguna manera, es traducirlo a nivel empresarial para los que están ahí arriba dentro de las empresas entiendan tu lenguaje. Y ese es un poco mi breve resumen. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Voy a lanzar una pregunta en abierto y una pregunta práctica. Me parece que muchas veces hablamos desde aquí, desde filosofía o teoría, pero las personas que están escuchando, seguro muchas son emprendedores y otras son empresas que quieren lanzarse hacia una línea de negocio más ecodiseñada en producto, en servicios. Entonces, ¿cuáles serían las vías a día de hoy de aprendizaje para poder aplicar tanto el ecodiseño en productos o servicios para empresas o para emprendedores? ¿Alguno se anima? Sé que es difícil, pero yo cuando empecé era ¿por dónde empiezo? ¿Dónde están las vías de aprendizaje? Y me metí en una empresa, entonces realmente ahora, a día de hoy hay mucho más. ¿Cuáles serían las vías de aprendizaje o alguna de las vías? Empiezo yo mismo, si queréis. Vale. Yo, para que os hagáis una idea, soy ingeniero de fabricación. O sea, mi intensificación, yo soy de Vitoria, como os he dicho, estudié en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Y sí que siempre he sido un apasionado del medio ambiente, pero realmente pues, no había una oferta formativa como tal en términos medioambientales. Luego sí que es verdad que surgió más tarde lo que es la formación en ciencias medioambientales, pero como tal no había una ciencia, o al menos que yo identificara, que mezclara ingeniería y medio ambiente como tal. No, yo por aquellos entonces, ahora yo creo que ha evolucionado. De hecho, cuando yo vi todavía me acuerdo, cuando vi en el panel de la universidad, se crea un aula de ecodiseño y demás que unía precisamente el diseño y el medio ambiente, o al menos lo que tú entendías de salida, vi una primera salida para formarme. Lo bueno que tiene, vamos a decirlo así, el Basque Ecodesign Hub ahora, es precisamente que por un lado recibes formación y que por otro... no sé si te estoy pisando un poquito ahí, Chema, te permite, digamos, realizar también prácticas en empresa. Yo hasta donde sé ha sido punto referente con ese binomio, formación más prácticas en empresas que realmente están interesadas. No he identificado otro modelo similar. Sí que es verdad que he visto por ahí másters relacionados con ecodiseño, economía circular y demás, pero que combinen ambas cosas. Es decir, por un lado tienes la formación teórica, pero si luego no lo llevas a la práctica, yo creo que se queda un poco cojo. Le veo un poco pega. Entonces, lanza a favor de Ihobe en el sentido de que ha sido promotor en ese sentido de formación. Si alguien tiene más, los de la mesa más... Para los que no viven en el País Vasco. Yo quería decir como dos cosas como muy pueden parecer un poco triviales, ¿no? Pero como 3 heurísticas o como reglas importantes a la hora de alguien que está diseñando su negocio o una nueva línea de producto. Y yo diría que lo primero es, y esto ya creo que yo llegué ya tarde a esta esfera, y ya se decía, se seguirá diciendo, ¿no? Esta idea de
la palabra ecodiseño debería desaparecer porque en realidad solo tendría que ser buen diseño, ¿no? Y el diseño en realidad es una cultura proyectual, es una cultura de proyecto. Es decir, antes de estar fabricando o produciendo algo, pensar y proyectar cómo podría ser. Entonces yo diría que hacer buen diseño es una primera buena heurística para ser capaces de diseñar una buena línea de producto, un nuevo servicio. Y hay a los alumnos y alumnas suelo decirles que hay dos preguntas y una cosa y una palabra que los diseñadores y diseñadoras tienen que aprender a decir si queremos desarrollar productos y servicios más sostenibles. Es preguntarse por qué, preguntarse y si, y decir que no. Que la de decir que no sé que no se lleva muy bien en esto del mundo de los emprendedores y emprendedoras, que parece que todo es posible, pero creo que en el mundo en el que vivimos, aprender a decir que no, algunas cosas que en el mundo de la industria no está aceptado, decir que no, creo que es una habilidad y una capacidad clave importantísima. Así que esos son mis 3 consejos. Preguntar por qué, preguntar y si, y decir que no. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Yo en este caso, si me permites, me gusta también resaltar que parece como que hay mucha rama técnica y mucha carga técnica en todos los componentes del ecodiseño, y yo creo que hay un punto en el que animo a la gente a que, como bien ha dicho el compañero, dice, al final siempre tienes que tener una idea. Entonces, literalmente, y en mi caso fue de esa manera, yo no pertenezco a una rama técnica de ingeniería, sino que soy economista, pero sin embargo sí que he tenido una idea respecto a lo que quería montar y lo que quería hacer, y decidí hacer un doctorado para fundamentar lo que yo quería hacer en base a algo, y para conocer una rama y para saber cuáles las estrategias, en qué mundo me tenía que mover, cuáles eran las realidades y aspectos que tenía que mejorar respecto a si quería hacer algo. Entonces yo animo mucho a la gente a que, sea una rama técnica o no, si tiene una idea que le mueve dentro del diseño, hay muchas cosas que ya dentro de la innovación son ecodiseño e innovación, pero casos como en el del agua, que hay un grifo en el que lo mezclas con aire, y eso es ecodiseño, porque al final introduces una pieza, un componente que hace que el agua se mezcle con el aire y al final no salga tanta cantidad, hay un ahorro de costes por la parte energética y por la parte del consumo de agua. Entonces yo también animaría un poco a que no solo nos fijásemos desde la rama técnica, sino que cualquier persona con una capacidad de tener una idea, y a pesar de tener que decir que no a veces, efectivamente, pero la investigación es un punto en el que animo yo a la gente a meterse dentro de, si tienes una idea y quieres dedicarte al ecodiseño o al diseño de algo que a ti te parezca que va a ser factible hacerlo y que va a ayudar a la sociedad, investiga sobre lo mismo. Y un último aspecto que sí que me gustaría destacar, sobre todo cuando se está en ese papel de quiero emprender, tengo una idea. Yo diría que se necesita mucha pasión para que realmente puedas llegar a materializar la idea, pero también se necesita mucho desapego a cuestionarte realmente si la idea de negocio que alguien tiene, si es correcta o no es correcta. Es decir, muchas veces tenemos grandes ideas o creemos que tenemos grandes ideas hasta que las analizamos, ¿no? Entonces, a nivel de IOBE sí que nos pasan muchos proyectos de ideas empresariales que muchas veces se basan en más ganas que realmente en necesidades, y por tanto sí que esa combinación entre pasión y frialdad a la hora de evaluar realmente cuál es el modelo de negocio, es decir, que no nos hagamos trampas cuando establecemos las ideas de negocio. Y en este tema también, un segundo aspecto que sí que me gustaría destacar es, estamos hablando de diseño, estamos hablando de ecodiseño, Marc lo decía, ¿no? Es decir, de un buen diseño. Que no pensemos tanto en el qué, sino en el para qué. O sea, al final, un producto tiene que satisfacer una necesidad, y lo que tenemos que ser capaces es, por tanto, es pensar cada vez menos en con qué hacemos las cosas, sino realmente cuál es la función que queremos resolver, cuál es la problemática que hemos encontrado, y que tengamos esa visión abierta de poder explorar todas las posibles vías, ¿no? Y esto normalmente nos va a pasar lo mismo cuando estemos hablando de estrategias concretas de diseño, ¿no? Es decir, cuando hablemos de incorporación de materiales reciclados, que intentemos tener siempre una visión un poco más sistémica de todas las posibles opciones que existen realmente para satisfacer esas necesidades, y que probablemente de una idea que tenemos igual llegamos que nuestro modelo de negocio final ha cambiado bastante en ese proceso. Pues sigo contigo, José María. Has hablado de vender, lo has dicho en tu presentación, se trata de vender. Vamos al mercado. ¿Realmente el mercado está preparado para comprar productos ecodiseñados y con esta innovación? ¿Los clientes están dispuestos a pagar más? Y la última pregunta, ¿hay más clientes ahora mismo que hace 5 años? Por decir vender, te ha pasado por decir vender. Por decir vender. Bueno, primero podemos irnos a lo que dicen las estadísticas oficiales, que no hay que hacerlas mucho caso, porque
Esto sería lo de los pollos y nos comimos la mitad y estas cosas. Las encuestas, siempre que la Comisión Europea hace determinados estudios, hace estudios de todo tipo, y hay una cosa que se llama el Eurobarómetro, que es analizar cuáles son las percepciones del consumidor. Hay una línea de trabajo que se ha desarrollado a nivel de la Comisión Europea desde el año 2013, no me voy a poner muy técnico, que habla de crear un mercado de productos verdes en Europa y ver si realmente Europa es capaz de disponer de un mercado de productos verdes, y en eso obviamente reside el papel del consumidor. Bueno, ¿qué dice el consumidor cuando nos preguntan, que todos somos consumidores? Pues decimos que lo que más nos importa cuando compramos un producto es la calidad, que lo segundo es el precio y que lo tercero es el comportamiento ambiental. También se nos pregunta si estamos dispuestos a pagar más, y decimos que sí. Un 73% de los consumidores europeos dicen estar dispuestos a pagar más si un producto es medioambientalmente mejor. Y luego ya incluso hay quien se viene arriba y está dispuesto a cuantificar el cuánto más. Es decir, ya hay un 30% que está dispuesto incluso a pagar un 25% más. Bueno, si esto, los que seáis empresarios, esto pues seguramente os reiréis mucho, porque luego al final la realidad es que, bueno, mira, yo con Markel aprendí una cosa que era lo de la disonancia cognitiva, que es aquello de cómo nos comportamos cuando nos preguntan y cómo lo hacemos cuando no nos mira nadie, ¿no? Y cuando no nos mira nadie miramos el precio y cogemos el más barato. Por lo tanto, yo creo que me olvidaría de buscar un binomio entre ecodiseño y estar dispuestos a pagar más. Es decir, yo creo que tenemos que tener productos mejores, y sí que es verdad que el consumidor lo que tiene que ser consciente es de que tenga una visión clara de por qué es mejor un producto, ¿de acuerdo? Es decir, desde ese punto de vista, por lo tanto, ahí sí que tendremos esa capacidad. Nosotros hacemos, claro, como agencia de medio ambiente, nosotros una de las cosas que hacemos es, seguimos trabajando en ecodiseño porque nos lo pide el sector industrial. De hecho, el día que dije, oye, dejar de hacer eso porque estáis perdiendo el tiempo y al fin y al cabo, pues mi sueldo sale de mis contribuyentes, pues seguramente pues dejaríamos de hacerlo. Por lo tanto, sí que es verdad que si seguimos trabajando es porque las empresas nos dicen que hay oportunidades. Es decir, y nosotros cuantificamos realmente eso en qué se materializa. Pues se materializa en que sí que es cierto, y de esto hay una... generalizar es muy difícil, pero la realidad que tenemos en nuestro sector industrial es que lo que estamos viendo es que las empresas hacen ecodiseño, les preguntamos por qué hacéis ecodiseño, y nos hacen ecodiseño de otras cosas porque lo que les permite es aumentar cuota de mercado en aquellos mercados en los que ya están presentes o introducirse en nuevos mercados. Es decir, las empresas que hacen ecodiseño exportan más y tienen mayor penetración en mercados maduros. Tenemos ejemplos de pymes y de micropymes, pues que para poder exportar a Dinamarca, a Suecia, pues fue una muy buena ocasión de poder hacerlo. Lo que sabemos a día de hoy es que, y estos son datos de un estudio que presentamos la semana pasada, a día de hoy las empresas vascas que ecodiseñan tienen una facturación de 5.000 millones de euros al año en facturación, con lo cual realmente facturan una parte importante, y que sus tasas de crecimiento en los próximos años doblan las de aquellos productos no ecodiseñados, es decir, que tienen expectativas de crecimiento mucho más elevado. Creo que, pese a que no es verdad que todos estemos dispuestos a pagar más por un producto medioambientalmente mejor, cada vez el consumidor empieza a ser más sensible, y ahí tendríamos que hablar mucho probablemente de greenwashing y de lo que es una información veraz sobre el comportamiento ambiental de un producto y sobre lo que no lo es, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más, y no solamente el consumidor final, es decir, también siempre romper una lanza, siempre hablamos siempre del consumidor y pensamos en el ciudadano de a pie, que no somos todos, pero sí que es verdad que el primer consumidor de bienes y servicios en Europa no es el ciudadano, es la administración. Y que el segundo gran consumidor de bienes y servicios en Europa no es el ciudadano, son las grandes empresas, son las operaciones comerciales entre empresas. Probablemente siempre que hablamos de incidir al consumidor pensamos en el tercero, que probablemente es el más difícil porque es el que está más atomizado. Entonces sí que es cierto que hay muchos mecanismos en los cuales la compra pública verde es un muy buen incentivo para el ecodiseño. Todo lo que son las operaciones comerciales entre empresas y la responsabilidad extendida del productor es una buena forma de realmente poner en valor el comportamiento medioambiental de los productos, y por tanto yo sí que me quedaría con la conclusión de que hay mercado, de que es un mercado que está en expansión, que es un mercado que yo creo que ya está llegando al consumidor final, es decir, al ciudadano final, y que por tanto animar a que seamos capaces de poder demostrar lo bueno que son nuestros productos. Una de las cosas que me suele enfadar mucho es aquello de esto está ecodiseñado. ¿Y por qué? Lo digo yo. Entonces, sí que es cierto que tenemos que ser capaces de poder aportar rigor en las discusiones sobre, porque al final no voy a sacar temas polémicos, pero ahora estamos con que si el plástico es bueno o es malo. Es decir, y hay veces que el tomar decisiones en base a modas es peligroso. Y por tanto que es un elemento muy importante no hablar tanto de ecodiseño, sino de demostrar realmente cuánto mejor es en función de lo que exista una transparencia, ¿no? Clarísimo. Dentro de la trazabilidad. Juanma, hablaba José María sobre instituciones públicas. Tú arrancaste con el Ayuntamiento de Madrid.
me gustaría preguntarte, ¿qué nos puede ofrecer primero las administraciones públicas y por otra parte, en qué nos pueden ayudar para impulsar este ecodiseño y esta Bueno, te innovación? diré que particularmente creo que el apoyo que puedes encontrar en las instituciones públicas seguramente sea menos del que deberías, pero sí que es un ámbito muy potente. Como hablaba Chema, el segundo ámbito dentro del consumo, bueno, el primero pueden ser las entidades públicas, las instituciones. Entonces, esa parte de compra verde, compra pública verde, es fundamental para que las empresas al final que tratan de sacar productos nuevos y ahora no estamos hablando ni de innovaciones, sino de traer un producto simplemente que por su diseño pues traiga una rentabilidad mayor al mercado a nivel social y a nivel ambiental. Entonces, yo creo que esa es la apuesta fuerte que debería hacer la institución. Se habla mucho de la palabra y luego no se lleva tanto a la realidad. Entonces yo creo que además este es un buen escenario para pedir que desde las instituciones pues haya un mayor respaldo a esa compra pública verde, que al final yo creo que es la base sobre la que se puede sustentar mucho de lo que se está generando ahora. Por otra parte, me gustaría simplemente comentar que hablamos mucho antes, por ejemplo, en el punto del consumidor, el consumidor, y aparte que efectivamente como el tercer consumidor ya es al que le toca y sobre el que parece que recae todo el cambio y que todo depende de nosotros, hay que tener muy en cuenta que al final las instituciones tienen que ayudar para que los precios que tienen todos aquellos productos que salen al mercado sean igualitarios. Entonces, lo que no puede hacer una empresa que sale con un producto por diseño, porque está creado desde un inicio con las posibilidades de no tener no revertir negativamente sobre la sociedad, tener una competencia desleal con unos precios que son mucho más bajos, porque al final dentro del precio no se tienen en cuenta características como la parte social o ambiental. Entonces yo creo que esos son los dos puntos que recalcaría un poco pues desde las instituciones, por supuesto, a ayudar desde la compra pública verde y por supuesto animarles a que empiece a haber una compensación respecto a cuál es el precio verdadero de un producto y por qué realmente hay un producto que tiene un menor precio cuando tiene un mayor coste a nivel ambiental. Esas son las dos pequeñas cosas con las que me quedo. Muy bien. Voy por aquí. Rubén, te ha tocado la pregunta del tema, la principal. ¿Realmente el ecodiseño es clave para la ecoinnovación y la competitividad en las empresas? ¿Para empresas pequeñas y para gran empresa? Sí, Clave es decir mucho, ¿eh? Sí, pero... Clave es decir mucho, pero... Yo aquí me voy a quitar el rol de vasco a la vez, me voy a poner del de gallego, es decir, depende. Voy a decir un depende. Yo, por hablar de casos un poquito más cercanos o más llevados a la práctica desde nuestra empresa, el ejercicio que comenta Chema de preguntar a las empresas, cuando nosotros nos llaman, les preguntamos a las empresas muchas el por qué se meten efectivamente a temas de ecodiseño. Y yo lo veo bastante claro en ese sentido, es decir, o bien buscan diferenciarse en el sector, o bien les ha pillado ya el propio sector en sí. Y me explico. Os voy a comentar dos ejemplos que yo creo que pueden ser bastante ilustrativos. Gestionando como gestionamos para IOBE el Basque Design Hub, tuvimos un alumno que fue una empresa que, bueno, como os he comentado, estaba formado, desarrolló un proyecto de ecodiseño, pero por aquel entonces, ya hace bastantes años, el gerente de la empresa, y encima conocido nuestro, no creía en temas de ecodiseño, no veía la oportunidad, para él no era un aspecto clave el ecodiseño. Se queda ahí. 2 años después me llama ese mismo gerente directamente a mí y me dice: hola Rubén, tal, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, soy Santiago. Bueno, bien. Oye, que necesito hacer la implantación de la norma de ecodiseño. ¿Y cómo así, Santiago? Si tú no... Verás, es que estoy optando a todas las licitaciones públicas a las que me estoy presentando y en todas, aunque sea un mínimo, piden tener la implantación de ecodiseño. Y en todas ya están el resto de empresas de la competencia certificados, con lo cual ya estoy compitiendo en inferioridad de condiciones. Eso por un lado. Empresa más o menos mediana, no voy a dar nombres, pero empresa más bien grande, que le costaba mucho hacer ecodiseño, trabajar, tal, no sé qué. Y había que andar empujándola, ahí trabajando y demás. Lo mismo, otra llamada. Oye Rubén, verás, es que nos ha pedido nuestro proveedor en Noruega que es que tengo que informar de cómo se está comportando mi producto en esta fase del ciclo de vida, en esta otra, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo, vale, pues bien, pues ya vamos a comenzar a trabajar. Y a los 15 días te vuelvo a llamar con otra petición al respecto. Eso, estamos hablando de un responsable en medio ambiente y una empresa que estaba focalizado ahí.
que comenzaron a dar sus pasitos en temas de ecodiseño. No era un aspecto clave, pero podían intuir que iba por ahí los temas, pero de ese departamento de medio ambiente dio el salto a los departamentos de ingeniería correspondientes porque pasó a ser un aspecto clave. De hecho, escuchando a este responsable de medio ambiente en charlas, que es una frase que a mí se me quedó grabada por el cambio de mentalidad o la evangelización que suelo decir yo que ya le había transformado, llegó a decir, que yo me quedé con esa frase, que el ecodiseño no era un factor de venta para ellos, pero sí podía ser un factor de venta, un factor de exclusión del mercado. Es decir, o estás o te quedas fuera, que es un poco el caso parecido. Clave, hay sectores que más, hay sectores que menos, pero yo les comento a todos que tarde o temprano les va a acabar llegando, bien sea por competitividad o bien sea por legislación o normativa. Espero que eso haya sido ilustrativo. Markel, tema de emprendimiento y de nichos de aquí a 10 años. ¿Nos podrías comentar? Tienes mucha experiencia en proyectos, en docencia. ¿Qué ves? ¿Cuál es la tendencia que ves? ¿Qué nichos de emprendimiento en torno a la economía circular o el ecodiseño? Quiero añadir una cosa a lo que decía Rubén. Últimamente utilizo esto como recurso para que nos pongamos en posición. Yo me estoy imaginando hace 10 años una reunión como esta, en vez de ser alrededor de temas de ecodiseño, que innovación, gente hablando sobre la revolución digital que va a venir, ¿no? Y me imagino a una moderadora preguntando, ¿es algo clave para la competitividad empresarial? Yo lo comparo, lo pongo como la nueva ola de destrucción creativa. Quiero decir, la transformación digital ha dejado empresas que eran líderes en sus sectores que ahora de repente han desaparecido, ¿no? Tienes el ejemplo de Kodak, una súper líder en su sector que de repente llega a la revolución digital y se queda fuera. El ecodiseño de la innovación no solo es una oportunidad, y conecto con la pregunta que me hacías, no solo es una oportunidad a nivel de producto, sino que para mí abre las puertas a transformar mucho más allá. No solo significa transformar, reducir el espesor, cambiar un componente, incluso electrificar algo. No, implica cambiar cómo es mi relación con mis proveedores, cómo es mi modelo de negocio, cómo creo valor, cómo me proyecto, qué tipo de valores y de visión es la que me mueve, ¿no? Entonces es una fuerza transformadora. Para mí ha habido como dos grandes revoluciones desde que yo trabajo en este sector, que es poco relativamente, soy joven. La primera revolución fue cuando se empezó a hablar de ecodiseño a nivel de producto y empezó a cuestionarse a nivel europeo cómo debemos diseñar los productos para que sean más eficientes, ¿no? ¿Qué normativas ponemos para que consuman menos, para que haya tasas de reciclabilidad? Ok, perfecto. Nos dimos cuenta que los electrodomésticos habían triplicado su eficiencia y sin embargo los consumos eléctricos seguían subiendo. Bueno, pues hay algo aquí que igual no está funcionando, ¿no? La segunda gran revolución que todavía estamos inmersa en ella es la revolución de los modelos de negocio, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que si en realidad queremos transformar y generar una economía circular o algo que se parezca a una economía circular, porque yo todavía no sé muy bien qué será una economía circular, 100% circular, que mucha gente dice esto, ¿no? La segunda gran revolución, la revolución de los modelos de negocio, ¿no? Empezar en que quizás yo no quiero comprar una lavadora, sino que quiero tener mi ropa limpia, ¿no? Y ha habido una explosión de modelos de negocio que han replanteado no solo su producto, sino su modelo de negocio, cómo crean valor en la economía. Para mí la tercera gran revolución, y que está en ciernes, es la revolución que tiene que ver con no atacar modelos de negocio, no atacar mejoras en productos, sino atacar estilos de vida, ¿vale? Y aquí conecto con un proyecto que venimos desarrollando 4 años con Holon, que es un proyecto alrededor de la vivienda cooperativa. La vivienda cooperativa es un modelo de vivienda que favorece la vivienda como un derecho. Es un modelo de vivienda que funciona, que lleva funcionando 40 años en los países nórdicos y que desde diferentes colectivos en Barcelona y en particular en Holon queríamos ir empujando. Una vivienda cooperativa, como el caso de La Borda, que es el primer edificio que se ha construido el año pasado, no solo supone una revolución a nivel de edificación, no es una edificación con bajísimo impacto, un edificio no certificado pero prácticamente passive house, con altos niveles de eficiencia, que tiene una lavandería compartida entre todas las viviendas que viven ahí. Pero no solo es eso, sino también es una comunidad que viven juntos, una comunidad que se entiende como un todo, una comunidad que abajo tiene un local y han creado un nuevo negocio con el cual compran comida a los agricultores de la zona y todo el mundo come de esa comida de allí. Para mí la tercera gran revolución tiene que ver con ya no solo atacar productos, no solo atacar modelos de negocios, sino pensar yo como empresa
qué tipo de estilos de vida quiero empujar o quiero atraer de mis clientes, ¿no? Y actuar, operar en ese marco mental, en el marco mental de cómo puedo poner servicios y productos en el mercado que favorezcan ciertos estilos de vida que me hagan, por un lado, líder en mi sector y por otro lado, que generen mayor valor económico para mí y mayor valor social y ambiental. Entonces, no sé si son nichos, pero sí que creo que apunta en esa dirección para mí. Y desde ahí yo creo que las administraciones públicas tienen mucho que hacer y ayudar. Bueno, ¿os apetece preguntarles alguna cosa? Mira, haciendo referencia precisamente a los puntos que estabas comentando, yo ahora mismo, empiezo en la andadura, ¿no?, de intentar establecer esto de la economía circular. Mi nombre es Natalia y precisamente ahora mismo estoy intentando hacer una propuesta para una empresa pequeña de arquitectura. Entonces, ellos pueden ir en esa línea que estás comentando, pero mi pregunta va en la dirección: ¿cómo encuadráis el ecodiseño en lo que hay que reformar? Yo creo que es un reto muy grande, sobre todo en este marco del que os estoy hablando, ¿no?, de la eficiencia, de realmente ahorrar recursos. ¿Cómo se orienta, ¿no?, el tema de ecodiseño, que en principio es algo nuevo, a lo viejo? Y cómo se conecta para que realmente, por ejemplo, en el tema de la eficiencia energética, todo el parque que tenemos inmobiliario tan viejo y que necesita una reforma tan grande, ¿cómo se puede orientar de esa manera, ¿no?, para que una empresa que se dedica al tema de la reforma y de la construcción pueda realmente tener un impacto muchísimo más fuerte a través del ecodiseño? No sé si entendéis un poco la pregunta. No sé si es la pregunta la persona más adecuada, porque mi experiencia en arquitectura... Se lo hago a todos, ¿no? Es decir, ¿el ecodiseño es posible también en la reforma? Me refiero a eso, ¿no? Yo particularmente, según he entendido la pregunta, te diré que eso es uno de los puntos más importantes que hay ahora mismo a nivel legislativo que hay que reformar. Es decir, todo el tema de la reutilización de materiales es una cosa en la cual mucha gente tiene la intención de meterse y al final hay que crear ese mercado de productos reciclados que están habilitados para poder ser utilizados en reformas o en cualquier tipo de impacto en cuanto al diseño. Entonces, yo, si lo orientas por ese lado, creo que efectivamente lo que nos falta es que las administraciones se metan y se crean realmente la posibilidad de que la gente que tiene necesidades de utilizar esos materiales pues le den una licitación y una posibilidad de que sean reutilizados. Para mí es ese punto muy importante dentro de lo que es la industria de la arquitectura y la construcción, particularmente. Sí, yo... Estás hablando específicamente del sector de la construcción, de los edificios, que por supuesto, al final cuando hablamos de ecodiseño, hablas de nuevos diseños o de rediseños. Y por tanto se aplicaba en el sector de la edificación, teniendo en cuenta que obviamente que ambientalmente siempre va a ser mucho mejor opción rehabilitar que realmente demoler y volver a construir. Es decir, por eso es clarísimo. Porque lo que estás haciendo realmente es reaprovechar parte de una estructura de un edificio. Para que sea aplicable para el resto, tenemos que entender que esto no solamente pasa con un edificio, pasa con cualquier producto. Es decir, al final cuando hablamos esto de qué es la economía circular o con estos modelos muchas veces acabamos pensando que esto de la economía circular tiene que ser aquello de ser capaz de hacer productos a partir de materiales reciclados. Y ese es el círculo, el exterior, y ahí, ahí no está el secreto. Es decir, el secreto probablemente está en cómo somos capaces de que los productos duren más, que cuando desechamos un producto se pueda remanufacturar, que se pueda reintegrar, es decir, que seamos capaces de poder reformar un producto desechado para que vuelva al mercado y que, en el fondo, que la última opción posible con un residuo sea el reciclaje. Estamos en la cabeza de que lo mejor es el reciclaje. Pues no, lo peor es el reciclaje. Es decir, tenemos que ser capaces de remanufacturar completamente un producto, reaprovechar partes de ese producto, es decir, es cómo somos capaces de alargar la durabilidad. Y eso es aplicable a edificios, es aplicable a cualquier tipología de producto, de componentes, de piezas. Pero no sé si me he explicado muy bien, porque estamos hablando como siempre en esa dirección, cómo diseño un producto, pero yo estoy hablando de un producto que es que ya está diseñado y está diseñado mal. Y hay muchísimos, y hay que hacer algo con eso. Y la primera opción sería, esto es un residuo, pues como en el caso de Bax, ¿no? Bueno, pues ellos aprovechan un producto y lo reciclan y producen uno nuevo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de eficiencia energética y edificios, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el edificio? ¿Merece la pena, desde el punto de observación, análisis del ciclo de vida, tirar esos edificios que tenemos mucho, ¿no? Es decir, mucho edificio viejo y hacer uno nuevo?
¿O se puede aplicar el análisis del ciclo de vida desde un edificio que ya está hecho y lo reforma aprovechando lo que ya tengo? Correcto, es aplicable a los dos conceptos, sea un producto o sea un edificio. La realidad es que no siempre lo idóneo ambientalmente va a ser la rehabilitación. Habrá casos en los cuales aquello sea tan poco recuperable que lo mejor que se puede hacer pues es recuperar las materias primas presentes en ese edificio. Es decir, por tanto, estaríamos en un proceso de demolición y vuelta a construir en el que estamos aprovechando las materias. Pero digo, en cualquier producto te va a ocurrir lo mismo. Es decir, cuando hablamos de productos, a nosotros nos suele gustar diferenciar entre lo que es la renovación, el reacondicionamiento y la remanufactura, que son 3 estrategias de reaprovechar el valor de un producto. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que en función de cómo sea, es decir, efectivamente, tenemos, y esto es uno de los grandes problemas, tenemos artefactos puestos en el mercado que desde luego están muy mal pensados desde el punto de vista de tener una vida más larga. Y el ejemplo es sencillo, es decir, yo pues está claro que si tengo un equipo muy ineficiente energéticamente, pues no merece la pena que le alargue la vida a un equipo que realmente es muy ineficiente, porque va a seguir manteniendo esa ineficiencia durante muchos años. En algunos casos podremos remanufacturarlo completamente, que realmente es poderle cambiar gran parte de su funcionamiento, aprovechando las mínimas partes en las que realmente seamos capaces de superar, pero la idoneidad de la remanufactura, me vuelvo otra vez a lo que comentaba antes Rubén, es caso por caso. No voy a decir lo de depende, pero es caso por caso. Al final, y vamos a encontrar que en función de qué tipologías de producto es que merece la pena realmente achatarrarlos, porque es que es mucho peor ambientalmente. Y el análisis de ciclo de vida, cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, que para los que no estéis familiarizados no deja de ser una metodología que cuantifica impactos ambientales, tenemos que pensar por unidad de uso. Tenemos que relativizar, olvidarnos de pensar en el impacto ambiental de lo que es la producción física de un producto, sino lo que es el impacto ambiental asociado al uso unitario de ese producto. Y ahí muchas veces lo que nos va a permitir realmente es ver cuál es la estrategia más idónea. Y ya te digo, no siempre va a ser la remanufactura, pero en algunos casos sí. Desde luego seguramente será más veces remanufactura que directamente reciclaje, pero no va a ser siempre posible remanufacturar ni un edificio ni un producto. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. Primero, dar las gracias de verdad a todas vuestras aportaciones, a todo lo que nos estáis comentando, que me parece muy interesante. Y ya has planteado un poco la idea, José María, de la importancia de la durabilidad de los productos por encima del reciclaje, porque al final cada vez que reciclamos generamos huella de carbono. Pero ¿cómo admiten las empresas el generar productos que eliminen completamente la obsolescencia programada o que sean mucho más duraderos en el tiempo? Incluso que las modas no les afecten. ¿Y hasta qué punto tú, que representas a la administración del País Vasco, pero no deja de ser administración, hasta qué punto la administración no se plantea penalizar a aquellas empresas que lanzan al mercado productos que no son duraderos en el tiempo y que obligan a los consumidores a consumir y consumir y consumir? Gracias. Como diría aquel, me encanta que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque Markel antes comentaba, ¿no? En ese primer ciclo de lo que era la introducción de los conceptos de ecodiseño, empezamos por lo fácil, o no por lo fácil, porque entonces era una pequeña revolución, ¿no? Era que era dejar de pensar que era lo que pasaba de puertas adentro de una instalación industrial y pensar en el concepto de ciclo de vida. Cuando empezamos a hablar del concepto de ciclo de vida, entonces cuando empezamos a pensar qué es lo que pasa con ese producto en su fin de vida, qué es lo que pasa con ese producto en la fase de uso. Pero sí que es verdad que tenía una pequeña trampa todo esto, y es que el modelo de negocio de las empresas no se tocaba. Y al final, bueno, pues voy a hacer un equipo muy ineficiente a un equipo eficiente. Bueno, está claro que antes no hablaba de la eficiencia porque el consumidor no se daba cuenta de lo importante que era eso. En el momento en el que el consumidor empieza a valorar que el equipo sea eficiente, pues vale, lo incorporo como estrategia de diseño. De hecho, el gran drama que hemos sufrido en la administración es que cada vez que un sector de fabricantes de productos, no en España, en Europa, vendía menos, se pedía a la administración que hiciésemos un plan renove. Un plan renove era una trampa para que desechases un producto que funcionaba perfectamente por uno teóricamente más eficiente. Claro, para las empresas les venía muy bien porque desde su modelo de negocio era vender más unidades. Y de hecho, el gran drama en el equipo, por ejemplo, los típicos equipos electrodomésticos, es que se ha demostrado que la mejora de la eficiencia energética llevó un discurso muy perverso. Era mejor que los equipos no durasen mucho porque cada poco tiempo se podía sustituir mejor por uno más eficiente, con lo cual acortábamos la vida útil. Los fabricantes vendían el doble de unidades y todos muy contentos, salvo obviamente el planeta, ¿no? O sea, salvo la eficiencia de materiales.
Esa es la segunda revolución que estábamos comentando, ¿no? Es decir, lo que es la transición en los modelos de negocio dentro de las empresas. Y esto es posible. Es decir, al final está claro que mientras tu modelo de negocio esté basado en fabricar y vender productos, esto de que los productos duren más, pues suena muy mal. Y obviamente a la administración pues nos van a venir todas las patronales sectoriales diciéndonos que, como usted, y ahora hay un debate en Europa, ¿no? Se establece una obligatoriedad, una durabilidad mínima por tipología de producto. Bueno, pues ya han dicho determinadas patronales que eso va a suponer destruir no sé cuántos puestos de trabajo. Es decir, esto el sector empresarial hace una transición muy directa entre mayor durabilidad, no sé cuántos menos puestos de trabajo. Y si esto no lo hacemos bien, está claro que la propia ciudadanía se nos va a echar en contra de la administración, porque obviamente al que le echen a la calle porque se dejan de fabricar productos. Entonces, con lo cual, esa transición tiene que ser gradual y tenemos que ser capaces de cómo se pasa de un modelo de negocio basado en fabricar y vender productos, en el que la base del negocio realmente es cuantas más unidades venda, más dinero gano, a pasar un modelo de ingresos basado en el uso. Cuanto más se use el producto, más gano. Porque sí que es cierto que en el momento en el que la base del negocio no es la cantidad de productos, sino el uso de esos productos, las estrategias de diseño van a hacer que la obsolescencia programada no tenga sentido. La obsolescencia programada es un mecanismo de defensa para que realmente pueda seguir aumentando producciones. Pero ahí nos olvidamos del uso. Os voy a poner un ejemplo que además es un caso real de empresa con la que estamos trabajando en el País Vasco. Imaginaros que yo me dedico a fabricar y vender ascensores. Está claro que si yo me dedico a fabricar y vender ascensores, me va a interesar que ese ascensor pues dure no mucho, ¿no? Al final, oye, pues si se estropea, que la comunidad tenga que desmontarlo y montar uno nuevo. Y todas mis estrategias de diseño van a estar orientadas a eso. Yo siempre yo suelo contar siempre la misma anécdota. El hecho de que la pieza que más se rompe en un producto sea la más inaccesible no es una casualidad, es una estrategia de diseño. Es decir, eso se ha pensado así porque obviamente eso desincentiva aquello de total, para lo que te va a costar repararlo, mejor te compras uno nuevo, ¿no? Es decir, eso se enseña, que nos entendamos. Pero imaginaros que cambiamos el modelo de negocio y esa empresa, en vez de fabricar y vender ascensores, sigue fabricando y vendiendo ascensores, pero lo que se dedica es a mantener ascensores. El típico contrato de mantenimiento que todas las comunidades tienen que tener en relación a un ascensor. Claro, en el momento en el que en mi balance de resultados económicos gano más por el mantenimiento que por la fabricación, probablemente lo que me va a ocurrir es que para que yo sea más competitivo a la hora de poder captar más clientes, más comunidades de los ascensores que mantengo, voy a empezar a tomar decisiones que hacen que ese ascensor sea más fácilmente mantenible. Porque obviamente si es más fácilmente mantenible, podré dar un precio más competitivo a una comunidad de vecinos y tendré más. Entonces, en el momento en el que los principios de servicio asociados al producto son dominantes, ya la obsolescencia programada ya no es un mecanismo rentable. Bueno, esto que puede ser muy fácil para el caso de los ascensores, es aplicable a casi cualquier tipología de producto. Comentaba Markel antes que ahora hay un boom desde el punto de vista de transiciones y modelos de negocio. Lo que tenemos que hacer desde la administración es permitir que se pueda hacer gradualmente, digo, porque si lo hiciésemos de forma muy rupturista, vamos a tener lo que os comentaba antes, vamos a tener la amenaza de los puestos de trabajo destruidos y la propia población estando en contra. Entonces, eso se puede hacer de muchas formas. Hemos hablado de la compra pública verde. La administración, el esquema es sencillo. Yo no tengo que contratar la compra de un ascensor. Lo que tengo que contratar es el mantenimiento de mis ascensores. Es decir, son mensajes que la administración puede ir dando para que aquellos que sean pioneros en esa transición en modelos de negocio sean los que sean más competitivos. Y eso obviamente va a arrastrar al resto. Es decir, como comentaba también Rubén, aquí hay dos formas de hacer las cosas. Es decir, ser visionario, pionero y querer ser líder en tu sector y ser el primero que lo hace, o seguir a un líder. Entonces, con lo cual, una de las formas u otra, la idea es que tenemos que conseguir esa transición. Pero siempre también, a mí me suele gustar, y acabo ya, sin matar moscas a cañonazos. Es decir, al final, hablamos antes de la compra pública verde, pues es el típico caso de empresa, administración pública súper avanzada que quiere, que para cualquier suministro dice que es lo mejor que hay en el mundo que se puede pedir sobre vasos, pues un material que se ha visto en una revista y en una revista científica, y luego resulta que acabo comprando unos vasos que me vienen, pues eso, de Finlandia, ¿no? Es decir, entonces, con lo cual siempre tenemos que intentar entender qué es lo que tenemos en nuestro entorno y conocer bien cuál es el sector, porque la administración tiene una vocación clara de transformación de nuestro sector productivo y por tanto no se trata de hacer las cosas de 0 a 100 como nos permitiría, sino cómo somos capaces de ir haciendo esa transición. Entonces yo creo que eso es un poco el mecanismo en el que tenemos que trabajar. Yo quiero hacer súper breve, pero el diablito en el hombro, ¿no? Al igual que la revolución a nivel de eficiencia de productos llevó a la revolución en modelos de negocio, está la siguiente, que la hablamos de estilos
ciclos de vida. Hace poco salieron unos datos en la ciudad de Copenhague. La instalación masiva de motos y bicicletas eléctricas han desplazado el uso del caminar y del uso de transportes públicos. Entonces, por eso es muy importante, al igual que en la revolución de los productos, había que tener en cuenta en los modelos de negocio. Ahora nos estamos dando cuenta que no solo vale con servitizar o con pasar de comprar a utilizar, sino que hay que tener en cuenta que en esa transición no estemos yéndonos en la dirección contraria también, ¿no? Juanma, ¿tú querías comentar algo? Sí, Me están diciendo que ya tenemos que... ¿Cuánto nos queda, Rocío? 1 minuto y medio. Venga, 5 minutos. en 1 minuto y medio os digo. Juanma, y luego cierras. Es que aprovechando un poco lo que estaba diciendo Chema, hay cosas fundamentales dentro de lo que es la economía circular, todos aquellos que estamos mucho inspirados por ella y trabajando en el background. Uno de los fundadores, que es el señor Stagel, de la cual tenemos aquí a una de las responsables de que esté traducido su libro hoy aquí en español, comentaba un poco ese problema y esa tesitura en la cual el problema realmente es que de las instituciones se tiene que fomentar el hecho de cuando tú estás fiscalizando algo que tenga sentido hacerlo. ¿Por qué estamos fiscalizando con el IRPF el trabajo cuando el trabajo es algo que nos sobra, cuando realmente los recursos, que es algo que nos falta, no lo penalizamos? Entonces yo lanzo esa piedra para ver si alguien la recoge en alguna ocasión y dice, oye, pues a ver si alguien desde las instituciones empieza a decir, oye, vamos a dejar de penalizar el trabajo, que tenemos muchísimos factores productivos de ese capital, y pasamos a los recursos naturales, que esos nadie los está penalizando y son los que realmente son finitos y de los que hay que un poco que hacer fiscalidad. Simplemente por introducir un poco dentro del ámbito en el que estamos, pues oye, dentro de las instituciones se puede hacer algo en ese aspecto, que como es que lo has dicho muy bien, el resultado del hecho de tenemos ese vínculo de generar conciencia y de cambiar un poco la sociedad. Es un punto fundamental en el cual creo que, pues evidentemente por el bagaje histórico que llevamos, estamos metidos, insertados en un equilibrio respecto al capital que va en ese sentido, pero que es posible resarcirse. Y cuando hablamos del ecodiseño, por eso decía antes, oye, que el ecodiseño no está solo en los productos, que es que también en la fiscalización también hay ecodiseño y también tiene que venir alguien y decir, oye, por favor, vamos a empezar a grabar los productos en lugar del factor trabajo, que es un rendimiento que tenemos demasiado a día de hoy. Entonces, por dejarlo ahí, la piedrecilla. No me he podido quitar de economista, ¿ves? Ya te he dicho que le iba a llevar siempre. Yo solo muy rápido. Al hilo de esto, hay una realidad. Ninguna empresa quiere contaminar. Es decir, digamos que se contamina porque el modelo económico vigente y el sistema fiscal vigente permite que contaminar salga gratis. Entonces está claro que la internalización de los costes ambientales es el principio básico que deberíamos hacer desde la administración porque, repito, es decir, hoy en día se contamina porque te sale más barato. Entonces, ¿y por qué te sale más barato? Porque realmente no estás asumiendo la responsabilidad que tienes. Entonces, el mecanismo de lo que es la administración es un rol fundamental en realmente el cambiar ese tipo de mecanismos fiscales. Con lo cual totalmente... Por eso te tiro la piedra con cariño. Yo soy un convencido. Pues sí que siento que es así. Al final dices, no, es que, ¿por qué hay mal diseño? Porque lo que busca el capitalismo es la forma de maximizar el beneficio en las reglas del juego. Y las reglas del juego que tenemos son perversas. Entonces hay que cambiarlas. Totalmente de acuerdo. Rubén, cierras un poco, sí. Vale, voy a intentar hacer un megamix de todo. Yo planteo, cuando damos cursos relacionados con economía circular, suelo dejar como 3 grandes pautas que intentan vincular un poco todo lo que se ha comentado aquí. El primero es obviamente el ecodiseño. Según un estudio muy famoso de la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, se estima que el 80% de los impactos ambientales quedan definidos en la fase de diseño. Es decir, esos mecanismos perversos que antes ha comentado Chema ya quedan prefijados cuando nosotros ya concebimos lo que vamos a poner en el mercado. A partir de ahí, cualquier modificación o cualquier actuación más aguas abajo, bien sea en el propio diseño o en el desarrollo o en la ejecución del producto, el servicio o el proyecto, cualquier modificación va a suponer unas modificaciones de recursos, me da igual, económicos, técnicos, humanos, va a ser muy, muy grande. Con lo cual, vaya por delante que para mí el ecodiseño es la principal herramienta dentro de lo que existe en la economía circular. Eso por un lado. Por otro, la generación de esos ciclos de retorno, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si vosotros pensáis en el concepto de ciclo de vida de un producto, no sé, por poneros el ejemplo de un vaso no es lo más adecuado a lo mejor, porque más o menos se puede reciclar bien, pero imaginaros en esta botella de agua, se puede trazar bastante bien todo lo que es la cadena de valor de todo lo que es esta cadena, de lo que es esta botella de agua, pero una vez que este producto no es un producto, sino que es un residuo, empieza a ser un poco batalla campal de productos. Es decir,
¿Cómo se recicla, se reutiliza, se repara? Me da igual esta botella. Un edificio, un aparato eléctrico electrónico, un envase de embalaje, ya empieza a haber legislación y normativa al respecto con respecto a esos fines de vida, pero no hay todavía algo tangible. Es todavía un poco el salvaje oeste, para que me entendáis. Con lo cual yo creo que una de las principales opciones que se dispone a día de hoy en la sociedad es el crear esos cierres de ciclo, bien a través de la reutilización, bien a través de la renovación, bien a través de la remanufactura, porque hay unos nichos y unos modelos de negocio muy, muy importantes. Y de hecho, es lo que es un poco la tercera parte. Las empresas están optando por las empresas o los modelos de negocio están optando un poco por ese esquema. Empresas tradicionales, como la que antes ha comentado Chema, de ascensores, que ven un poco el traslado a otros modelos de negocio con el cual empiezan a trabajar en paralelo y empiezan a cambiar un poco el core business de su día a día, y otras empresas que nacen desde cero, que generan empleos que no están deslocalizados y que permiten, digamos, trabajar de una manera mucho más cercana, sin tener fenómenos de globalización, generando todos esos ciclos al final es crear un espejo, para que lo tengáis mentalmente. Es decir, si somos capaces de trazar la cadena de valor hasta que obtenemos esta botella, ¿por qué no vamos a ser capaces de trazar otra cadena de valor inversa que devuelva esta botella a ser otra botella, a ser nuevos materiales, a ser un nuevo servicio? ¿Vale? Ahí termino. Bueno, me van a matar, llevamos... Bueno. Se nos ha pasado súper rápido, yo creo que no llevamos ni una horita. Bueno, muchísimas gracias. Al final yo creo que la sensación es que son las empresas, son la administración pública, las universidades, los emprendedores, los consumidores, los que tenemos que hacer ese cambio sistémico, y que yo creo que hay que unirse para ir para adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias.